PNL Acella, y para mí es un gusto estar con ustedes en esta tarde en la comunidad de Acella PNL. Me encuentro con tres amigos gigantescos, grandotes, de muchos años de conocernos, ¿de acuerdo? Tengo el honor de ser su amiga y que nos estén contando las bendiciones que han hecho sus vidas, de sus carreras profesionales. Sencillamente nos honra. Nos encontramos esta tarde con la doctora Ruth Alejandra Ramírez, el doctor Mercedes Muñoz y la enfermera Ana Milena Villamizar. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola Lili, hermosa. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, yo les voy a pedir que una pequeña presentación de quiénes son ustedes, sus carreras, sus trayectorias. ¿Qué te parece, Monty, si comienzan estas mujeres? Mi Ruth, cuéntanos quién eres tú, a las personas que nos están viendo. Bueno, pues buenas tardes para todos los que nos están viendo. Es para mí, como siempre, un gusto estar acá y más con las personas que me están acompañando en este momento. Siempre una invitación de Lili es algo que es imposible negarse. Entonces, aquí estoy con eso. Bueno, mi nombre es Ruth Alejandra Ramírez. Soy instructora Acella. Hace ya, no quiero decirles cuántos años porque me empiezan a sacar cuentas, entonces mejor dejé así. Y muchos de ustedes seguramente ya me habrán conocido en algún seminario de Acella. Soy médico y pues también he hecho las certificaciones de pues, todo lo de PNL y además de psiconeuroinmunoterapia. Además, soy coach de familias y en este momento ese es como el foco que le estoy dando a las herramientas de PNL y TENIT, de cómo podemos llegar a armonizar las relaciones o las situaciones o las dinámicas familiares a través de los procesos de coaching familiar acompañados de las técnicas de PNL y de PENIT. Bienvenida, mi Ruta. Soy... Era lo más importante que me faltó al principio. Soy esposa de Juan Francisco y mamá de Julieta y Silvana, que es el core de lo que es mi vida en este momento. Eso es lo mejor dicho, mega hit. Esas dos hermosas y por supuesto ese príncipe hermoso que es ese hogar tan bonito que tiene tú. Me halaga mucho estas palabras y bueno, ¿cuál ha sido el caso que médicamente ha sido más impactante para ti? ¿Cuál es el caso que le quisieras contar al mundo que gracias a la conexión del inconsciente y gracias a la práctica médica pudiste ayudar a ese paciente? ¿Listo? Por supuesto son 4 profesionales con líneas terapéuticas diferentes, pero una misma conexión que es el respeto profundo por un área maravillosa que se llama el sistema límbico y el uso de todas las técnicas que uno tiene como terapeuta para ayudar a un ser humano. ¿Listo? Entonces yo le quisiera preguntar a Ruth Alejandra, que es compañera de Ruitas de muchos años. Oye, Ruta, ¿tú te acuerdas las primeras clases de neurolingüística? Estábamos en el Chico, ¿te acuerdas? En la clase de allá. Y yo la verdad, yo llegué a pensar, yo dije, porque te veía muy escéptica al principio, o no sé cómo explicarte, o sea, como queriendo algo, como las clases de inglés, quiero hablar pero no hablo, algo así. Es un poco así, ¿sí? Pero al ver cómo te involucrabas y funcionaba en tu vida y en las demás pacientes, y ya después meterte en toda esta aventura de ser instructor de Acella y todas las aventuras que hemos tenido, pues para mí es un placer estar hablando contigo, mi amiga. Entonces, dentro de los muchos años mega que tú has aprendido, ¿cuál quieres hablarnos en esta tarde? Pues mira, Lili, ahora que tú lo dices con respecto a esas primeras clases en el Chico,
A mí me impactó mucho cuando yo hice mi Ser Excelente. Yo fui sin creer en absolutamente nada, o sea, yo simplemente quería ver si el viejo ese, como le decía yo, me podía dormir, ¿no? Hablo de Armando, porque cuando lo vi la primera vez en un escenario dormí un poco de gente y yo decía, no, esto es brujería, bueno, no sé. Yo quería ver si eso podía lograr conmigo. Y en ese Ser Excelente hubo un paciente, me acuerdo su nombre perfectamente, Antonio, que tenía una condición supremamente compleja, algo de no creer, o sea, yo veía como el TAC que lo llevaron a la sesión y los médicos que estábamos lo vimos, y yo decía, este señor pues no puede hacer lo que Armando le está diciendo, es médicamente imposible porque mire, aquí está el TAC, ¿no? O sea, lo que yo conozco, que es la evidencia que en ese momento tenía, era el TAC, entonces, pues, o sea, a ver, como madure señor, que usted no va a poder hacer eso. Y pues bueno, lo hizo y Antonio hizo cosas impresionantes en ese seminario y ahí me empezó el rayón de cabeza, como dices tú, entonces como que me están moviendo el piso de lo que conozco, de la única verdad que he aprendido y me están diciendo que existe otra. Y esa apertura inicialmente fue compleja, como tú dices, ¿no? Como que muy resistente, pero no me la podía negar tampoco porque ahí estaba la evidencia, estaba Antonio para recordármelo, yo me soñaba con él, literalmente, como un aviso de abre tu mente. Y afortunadamente doy gracias a Dios todos los días de que hice caso a ese impulso y pues hoy he podido también ayudar a personas con esto. Uno de los casos que para mí ha sido más significativo, tal vez por el tema que trataba, era el de una paciente con un diagnóstico de endometriosis severa, que la endometriosis, para los que no conocen, es el tejido que normalmente debe estar dentro del útero y que es el que va a nutrir en el momento en que haya un embarazo, a ese embarazo, y es que el que expulsamos con la menstruación mensualmente, si no ocurre el embarazo, ese tejido está por fuera del útero y se pega a diferentes órganos. En el caso de la paciente en mención, lo tenía pues alrededor del útero, en varias partes, en el intestino, y el que más nos estaba preocupando y por el cual llegó en ese momento a mí fue porque tenía como una bolita, por decirlo así, que estaba alrededor del ureter. El ureter es el tubito que conecta el riñón con la vejiga, o sea, la manguerita por donde baja la orina desde el riñón hacia la vejiga. Y como estaba creciendo ese tejido endometrial ahí, pues lo estaba comprimiendo, es decir, que estaba haciendo presión sobre esa manguerita y no permitía que la orina bajara. Por lo tanto, su riñón estaba afectado, por ponerlo en términos muy sencillos, por esta cuestión. Había ya tenido 5 cirugías para removerle el tejido endometrial de su abdomen y nuevamente volvía a reproducirse, que es la historia natural de la endometriosis. O sea, generalmente estas cirugías mejoran por un tiempo y en muchas ocasiones, muchos pacientes, vuelve a haber tejido endometrial ectópico en sus casos. Ese fue el caso de ella, por lo tanto, su médico tratante decidió que, y esta mujer tenía 20 y algo años, no recuerdo exactamente, o sea, una mujer muy joven, que la solución era hacerle una urostomía. Esto es, conectarle la manguerita, o sea, cortarla, y si esa orina de ese riñón no podía salir por la vejiga, pues cortarla y adosarla a su pared abdominal para que saliera por una bolsita y que ella orinara una parte por su riñón normal y otra parte por su bolsita, ¿cierto? Esto era el plan. Entonces, pues claramente ella estaba muy afligida por esto, o sea, a los 20 años pensar en estar cargando con una bolsa de urostomía para toda su vida, con las implicaciones en su percepción corporal, en su capacidad de relacionarse con su pareja, era una mujer casada, y otra preocupación era la parte de fertilidad, porque la endometriosis o el diagnóstico de endometriosis produce o conlleva con unas afectaciones de la fertilidad importantes. Y ellos, como pareja, querían en ese momento tener hijos. Entonces, llega a mí en ese momento derivada y con la intención de que no hubiera necesidad de hacer la urostomía de manera permanente.
Aplicando las técnicas de PNL y de psiconeuro, logramos hacer, bueno, y también pránica, hubo una parte fuerte de pránica ahí también, logramos que disminuyeran los focos de endometriosis en su abdomen, de tal manera que logró el cirujano despejar esa zona del uréter del foco de endometriosis que estaba, o sea, ya al no ser tan grande no producía tanta compresión y se pudo liberar y no se volvió a reproducir en su lugar y en ese momento ella ya, pues volvieron a conectar su vía urinaria de manera normal y en este momento te estoy hablando de casi, no, ya 10 años después, fue en el 2009 si no estoy mal. No más, Lili, esto fue en mi curso de máster, de máster de PNL, fue 2005, si no estoy mal. Entonces, mucho tiempo después, ella está en este momento libre de urostomía y con su endometriosis controlada. ¿Qué quiere decir controlada? Que tiene focos endometriósicos en este instante, pero que no están perjudicando en este momento bueno, primero su vía urinaria y sus procesos fisiológicos normales. Está en control cada rato con su médico tratante y bueno, tenemos este resultado de satisfacción. Y cada vez que hablo con ella, lo primero que me dice es que siempre me da gracias porque por lo que hicimos, ella todavía puede usar bikini. Entonces, esa es como lo que externamente habla de la satisfacción del proceso. Sé que internamente hay muchas otras cosas más que son súper importantes, pero es lo que externamente habla del proceso. Tan bonita. Ruth, muchísimas gracias por tus palabras y por ser inspiración para muchas personas que de pronto piensan que no hay nada más que hacer con un diagnóstico como el que nos estás hablando y que gracias al manejo integral de muchas de las terutas, entre otras, y programación neurolingüística, le ayudaste a que mejorara, ¿sí?, una condición médica que era bastante compleja. Muchas gracias, mi amiga hermosa. Esa es una de las muchísimas casos hermosos que has trabajado.